Revolución Industrial, segunda fase. La segunda revolución industrial se inició a mediados del siglo XIX. Implica una serie de desarrollos dentro de la industria química, eléctrica, de petróleo y de acero. Otros progresos esenciales durante este periodo incluyen la introducción de los buques de acero movidos a vapor, el desarrollo del avión y de la locomotora de vapor, la producción en masa de bienes de consumo, el enlatado de alimentos, refrigeración mecánica y la invención del teléfono electromagnético. La segunda revolución industrial se consideraba solo una fase de la revolución industrial, ya que desde un punto sociotecnológico no había una clara ruptura entre los dos. De hecho, la segunda revolución industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Este periodo también marca el advenimiento de Alemania y de los Estados Unidos como potencias industriales, junto a Francia y al Reino Unido. Durante la segunda revolución industrial, las poblaciones urbanas superaron a las del campo, haciendo más importante a las metrópolis. Aparece un capitalismo de concentración que tendrá como ideal la rentabilidad. En los Estados Unidos, la segunda revolución industrial está asociada con la electrificación de Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, George Westinghouse y la gestión científica aplicada por Frederick Winslow Taylor. En el pasado, el término Segunda Revolución Industrial también fue utilizado en la prensa y los industriales para referirse a los cambios derivados de la dispersión de las nuevas tecnologías después de la Segunda Guerra Mundial. La emoción y el debate acerca de los peligros y beneficios de la era atómica fueron más intensos y duraderos que los de la espacial, pero ambos fueron incluidos como motores de una nueva revolución industrial. Hubo cambios en la organización del trabajo y de las empresas. En esta época se acentúa la división del trabajo y su especialización. Se intenta eliminar los movimientos superfluos de los trabajadores, los que llevaban pérdida de tiempo. El Fordismo desarrolló en Estados Unidos la cadena de montaje, que es una cinta transportadora continua por la que circulan los productos en fase de fabricación. Esto supone el aumento de la productividad y el descenso de los precios, así como una menor calificación para el trabajo y un menor salario. Como consecuencia de la producción, se desarrolla una fuerte competencia. Características de la segunda revolución industrial: extracción del petróleo, la sustitución del hierro por el acero en la industria, el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía, la introducción de la máquina automática para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas, los cambios radicales en los transportes y comunicaciones, el creciente dominio y aplicación de la ciencia en la industria, las nuevas formas de organización capitalista, imperialismo, maquinismo y gran industria. Las invenciones y sus aplicaciones tienen mucho más difusión y descentralización en esta segunda revolución que en la primera fase. Con el uso del petróleo se inventaron los motores de explosión. La evolución del motor de combustión interna apareció en muchos países industrializados gracias al intercambio cultural. Esta máquina reemplazó al motor a vapor. Lo perfeccionó en 1897 el ingeniero alemán Rudolf Diesel. La electricidad, alumbrado público, fue obra de Thomas Alva Edison. En principio, creó la lámpara incandescente en 1879. Posteriormente, fue mejorando con filamentos de corteza de bambú y más tarde con el de metal. El alumbrado público mejoró las condiciones de vida diaria en el mundo entero. En el año 1866, se comenzó con la primera gran instalación hidroeléctrica en las cataratas de Niágara. Tesla creía apasionadamente en la superioridad del transporte de energía eléctrica a través de corriente alterna, mientras que Edison promovía la corriente continua como el mejor sistema de distribución eléctrica. Dadas las limitaciones y pocas capacidades de la corriente continua, la superioridad de la corriente alterna ganó la contienda. El telégrafo eléctrico, aparato construido por el norteamericano Samuel Morse en 1837, permitía, por entonces, la transmisión instantánea a distancia de un alfabeto especial, de puntos y rayas.
Cyrus W. Field instaló líneas telegráficas a través de los mares, logrando la comunicación entre Estados Unidos y Europa. El telégrafo sin hilos apareció debido al descubrimiento de las ondas eléctricas de la atmósfera. Fue invento de Guillermo Marconi. Se popularizó entre las dos guerras mundiales, al desarrollarse la radiodifusión. Años después, se descubrió la televisión, generalizándose su uso en 1936 en Inglaterra y 1941 en los Estados Unidos de Norteamérica. Después del último conflicto mundial, se han logrado trascendentes progresos en las comunicaciones de masas. El cinematógrafo, instrumento inventado por los hermanos Louis y Auguste Lumière, hizo su aparición entre las novedades de fines del siglo XIX. La primera exhibición se realizó en París en 1893. En el siglo XX, se combinó con la célula fotoeléctrica para lograr el funcionamiento del cine sonoro. La navegación aérea tuvo sus inicios en los ensayos de los hermanos Montgolfier, quienes realizaron vuelos en globos aerostáticos y dirigibles. Más tarde, los hermanos Wright utilizaron un aparato más pesado que el aire, el aeroplano. Este vehículo comenzó a ser utilizado como arma de combate después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se efectúa la primera travesía aérea del Atlántico. Este periodo, como en la primera revolución industrial, se caracterizó por el desempleo en el campo y la migración de los trabajadores empobrecidas de las zonas rurales a las ciudades en busca de empleo en la industria. La abundancia de oferta de mano de obra, que incluía niños y mujeres, está estrechamente vinculada a la reducción de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. También fue notable la expansión del número de trabajadores asalariados que formaban sindicatos.